Pascua. Bienvenido al podcast del Estoico. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti por invitarme. Em, Te conocí hace poco y he estado investigando tu trayectoria en internet, lo que hay por ahí publicado, y me parece una pasada cómo combinas tu carrera profesional con filosofía, estoicismo, todo lo que compartes en redes sociales. Pero para la gente que no te conozca, me gustaría que nos explicaras quién eres y cuáles son los, como dice Steve Jobs, ¿no? Cuáles son los puntos que conectan tu vida, ¿no? Que si miras hacia atrás dices, pues este momento cambió mi vida, este momento cambió mi vida, este momento cambió mi vida. ¿Cuáles son esos puntos que te han llevado a estar desde donde estabas hasta donde estás hoy? Pues bueno, yo creo que soy un chico bastante normal, ¿no? Pues como tú, que hemos estado hablando un poco antes de hacer la conexión y bueno, hemos visto incluso que tenemos amigos comunes, ¿no? Que Sí, sí, sí. y buenos amigos, además, y quién lo iba a decir, ¿no? No sé, pues al final una persona normal, ¿no? Pues amigo de sus amigos, ¿no? Y si me tendría que definir con alguna palabra o con algo, yo creo que me tengo por una persona honesta, ¿no? Estoy lleno de defectos, pero bueno, tengo dos virtudes muy grandes, ¿no? Una, que no sé lo que es la envidia, y la otra, que jamás tengo una mala intención, ¿no? Entonces ya a partir de ahí todo es más perdonable, ¿no? Tuve la suerte de seguir mi pasión, bueno, la persistencia, ¿no? Ujú. Para seguir detrás de ella y perseguir mi sueño, y tuve la suerte de habérmela encontrado de cara, ¿no? Y bueno, mi trayectoria, pues bueno, yo creo que para los que no me conocen, pues bueno, estuve 5 años en el fútbol sudafricano, antes en el Athletic Club de Bilbao, Ujú. en el fútbol formación, de ahí pasé a una etapa de 5 años en Sudáfrica, luego de ahí a la Selección Nacional de Filipinas, de ahí al Betis y de ahí pues bueno, la última etapa ha sido en el Fútbol Club Barcelona y ahora en estos momentos pues en paro, ¿no? Ujú. Y sí, sí. No, eso es un poco lo que, para resumirlo así de una manera. Muy bien. ¿Y cuáles son esos puntos que, o sea, porque hasta que, tengo entendido que hasta empezaste a ser entrenador de porteros, antes fuiste muchas más cosas, ¿no? ¿Cómo se va conjugando todo eso? ¿Qué puntos van conectando esas experiencias? Bueno, sí, la verdad que bueno, fui jugador semiprofesional, como digo Ujú. yo, ¿no? Pues estuve jugando muchos años en Segunda B y Tercera División y llegué incluso a jugar en dos filiales, Alavés y Zaragoza. Y bueno, con 28 años pues vi un poco que aquello no iba a dar para más y había que comenzar pues en el mundo laboral, ¿no? Volví a casa, dejé el fútbol y comencé a trabajar. Entonces, bueno, pues como todos, bueno, soy administrativo FP2, pero no era fácil conseguir trabajo. Entonces iba trabajando de lo que salía. Ujú. Entonces he estado trabajando en tres cadenas de producción, por ejemplo, diferentes, haciendo piezas de automoción, caucho para lavadoras, he hecho también transformadores eléctricos, he trabajado en un concepto de telefonía, he trabajado de estibador en el puerto, he trabajado de dependiente, de reponedor en ruta, he trabajado también en el aeropuerto cargando y descargando maletas, he trabajado también de embalador y claro, todo eso me daba de comer, pero mientras pues el alma me lo cultivaba otra cosa, ¿no? Que era mi pasión por entrenar, ¿no? Entonces Ujú. aprovechaba pues de forma gratuita, incluso los primeros años, pues a entrenar porteros en diferentes categorías, ¿no? Desde niños a categorías como tercera división, preferente, etcétera. Y poco a poco, pues bueno, fui, digamos, escalando posiciones hasta que llegué un momento que llegué a ser profesional, ¿no? Con mi llegada al Athletic Club de Bilbao. Y bueno, de ahí, pues bueno, lo que suele pasar en muchos sitios en esto del fútbol, ¿no? Que hay cambios en la dirección deportiva, tienen otros planes, gente de su confianza. Entonces, bueno, me vi obligado un poco a salir y a buscarme la vida. Y, y terminamos en el Barcelona. Pues esto es lo que tiene la vida, ¿no? Entonces, esta ha sido un poco más o menos la trayectoria, ¿no? Claro, es que me pareció una pasada cuando empecé a verlo que justo ya eso, ¿no? Que has trabajado de estibador en aeropuertos, etcétera, y digo, joder, ¿cómo acaba una persona así entrenando al portero del Barça, ¿no? Que es como, joder, casi lo máximo, ¿no? Yo es que soy del Real Madrid, entonces diría que lo máximo es entrenar al Real Madrid, pero es lo máximo, yo creo, ¿no? Entonces me produce mucha atención.
Sí, la verdad que a partir de ahora me simplifica mucho las cosas todo esto, ¿no? Porque ahora yo ya sé que ya mi carrera deportiva va a ser cuesta abajo. Ya más arriba prácticamente no hay nada, ¿no? Entonces, ya lo he visto todo, la verdad. Entonces, en este aspecto, la verdad que me siento muy, muy satisfecho, ¿no? Porque al final veo un poco mi trayectoria y ha sido como todo esto, bueno, ya con mi llegada al Betis, para serte sincero, ya para mí ya el fútbol ya me había colmado y la vida ya me había dado más que lo que nunca podría haber imaginado, ¿no? Y esto ya fue un regalo, ¿no? La bola extra, ¿no? Como digo yo. Que al final nunca también sabes si es para bien o es para mal, porque la verdad que este año pues no ha sido el más feliz mío, futbolísticamente hablando. Entonces también no sabes dónde está a veces la felicidad, ¿no? Que esto, y depende de lo que para uno sea éxito y sea felicidad también, ¿no? Pero la verdad que sí que, viendo un poco mi trayectoria, la verdad que es bonito también, ¿no? Porque yo creo que para la gente que está empezando ahora, pues puede darse cuenta que los sueños también existen y se hacen realidad. Es decir, Claro. que no hace falta haber sido un reconocido futbolista profesional o un portero profesional de prestigio para ser entrenador de porteros y llegar a un equipo grande, ¿no? Claro, exactamente. Y yo te conocí porque un chico me etiquetó en una foto tuya, bueno, me mencionó en un comentario que estabas leyendo el manual de vida de Epicteto, o bueno, el Quiridión. Y me llamó mucha atención que, joder, entrenador de porteros del Barça y está leyendo estoicismo. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se combina esto? Entonces, quería preguntarte cómo he visto que eres un lector bastante consumado, que estás leyendo libros muy interesantes como El arte de la guerra, Schopenhauer. eh, ¿Tuvo que ver la lectura en todo esto? En este proceso de cambio, de esa evolución vital, profesional. Cuéntanos un poco cómo llegó la lectura a tu vida y cómo fue forjándose John Pascua como lector. Pues también fue digamos, un proceso, ¿no? Bueno, como lo es todo en la vida, ¿no? Yo me acuerdo pues, que en África pues, empecé a leer libros más bien de psicología deportiva, ¿no? Ujú. Era un poco, pues bueno, al final te dedicas, eres entrenador de porteros, la verdad que es un puesto bastante específico y muy, muy peculiar, sobre todo en el aspecto psicológico. Bueno, todo es peculiar en el aspecto psicológico, ¿no? Porque al final tratas con personas y cada uno es de una manera, ¿no? Ujú. Pero sí que la demarcación de portero todavía tiene una connotación un poco, por la responsabilidad de la demarcación, tiene una connotación mayor un poco, ¿no? Entonces empecé a interesarme por libros de psicología. Y de ahí pasé un poco luego a libros de liderazgo también, porque al final, quieras o no, estás liderando o gestionando personas, ¿no? Entonces también es importante tener ese tipo de habilidades, ¿no? Entonces empecé a compartir mis publicaciones. Y ya estando en el Betis, pues normalmente pues cuando vamos a jugar partidos fuera, pues siempre hay gente que me conoce en las redes porque comparto cosas que le inspiran y siempre tengo a alguien que me escribe a ver si podría tomar un café conmigo, si me podría conocer y tal, ¿no? Pues, y bueno, y siempre la verdad que accedo, ¿no? Porque hay unas horas que tienes muchas horas ahí para estar en el hotel y bueno, la verdad que pues me gusta también conocer gente, relacionarte y bueno, y apareció un abogado valenciano que vino con un libro bajo el brazo y me dijo, esto es el principio de todo lo que usted publica. Y me dejó en ese libro lo más interesante marcado. Es decir, con las hojitas dobladas, la puntita doblada y todo muy cuidadoso marcado, ¿no? En los fragmentos que a él habían parecido más interesantes. Ujú. ¿Y cuál fue ese libro? Pues Séneca, Tratados Morales. Y así llegó mi primer libro de filosofía en mi vida. Entonces, leía Séneca y al principio la lectura se me hacía un poco, costaba un poquito, ¿no? Porque también, bueno, son libros traducidos, es como un poco espeso, ¿no? A veces, que Sí, luego ya no es espeso, porque Séneca, dentro de todo el estoicismo, que luego me irá adentrando, es lo menos espeso que hay. sí. Y es muy sencillito de leer, es más, hasta te calma. Y entonces, pues bueno, llegó así y aparte, bueno, leía Séneca, me interesó y bueno, dije, pues ahora voy a ir a por Marco Aurelio, porque me interesó esto del estoicismo, me vi muy reflejado en muchas de las cosas que decía, porque realmente iban un poco con mi filosofía de vida y con mi comportamiento, ¿no? Cuando hablaba de la serenidad del alma, de las riquezas, de la virtud, me veía
bastante reflejado y dije, pues la verdad que yo con este señor creo que tengo muchos puntos en común, ¿no? Y luego pasé a Marco Aurelio. Y bueno, y luego de Marco Aurelio pasé a Epicteto. Y, y luego ya empecé a leer otro tipo de libros, como que también, bueno, La sabiduría existencial, El arte de ser, de Mónica Caballé, ¿no? Ujú. Y es un libro, la verdad, maravilloso. Me parece una mujer además interesantísima, ¿no? Porque he leído ese libro y me parece un libro también apasionante. Y vi que citaba mucho a Schopenhauer. Y dije, bueno, pues habrá que leer algo de Schopenhauer. Y ahora pues he estado leyendo a Schopenhauer también, ¿no? Y luego, claro, luego también viendo alguna serie de televisión, la de Merlí Bergeron, apareció por allí Nietzsche, hablando un poco del espíritu libre, y dije, pues habrá que leer algo también de él. Y entonces, lo que voy cogiendo son un poquito cosas de cada autor que me voy identificando, me va gustando, y para ver diferentes visiones, ¿no? Lo mismo también el arte del Dalai Lama, porque algunos conceptos del budismo también son interesantes. Entonces lo que voy haciendo es recogiendo. Y Ujú. también, ¿por qué no decirlo? Algunas lecturas, que tengo aquí uno que me acabo de comprar porque estuve escuchando también tu podcast, el de Invicto. Ah, claro. Entonces, claro, lo que pasa es que yo he dejado Invicto y para lo que estoy acostumbrado a leer ya me lo da todo hecho. Claro. Yo creo que Invicto está muy bien para la gente que empieza, pero claro, yo es que empecé por la parte difícil, creo. Ujú. Yo creo que lo ideal es empezar con Invicto y de ahí interesarte y meterte más en otros libros más profundos. Yo empecé por lo profundo. Entonces ahora cuando toco libros de ese estilo me resulta que está todo el trabajo hecho, ¿no? Porque hay veces que con Schopenhauer y con estos, incluso con Nietzsche, ¿no? No es que tengas que entender lo que dicen. Ya es difícil entender lo que dicen a veces. No Schopenhauer, pero Nietzsche más. Pero ya es entender desde la visión desde la cual ellos hablan. Claro. Porque leer a Nietzsche tiene unos tintes que son unos tintes como machistas, digamos que es bastante clasista también a veces, ¿no? Estoy leyendo ahora un libro suyo y tiene conceptos que son duros de leer y yo creo que ha tenido que ser un libro muy transgresor, ¿no? Ahora estoy leyendo, casualidad, que lo tengo aquí por encima, el de Más allá del bien y del mal, Ujú. que por lo que he oído en las críticas, además, es el libro suyo más complejo para leer. Es uno de los libros más complejos. He empezado por el más complejo, entonces Como siempre, ¿no? ya todo lo demás me parece ya luego ya todo más sencillo. Así que bueno, yo voy por el camino, no sé si es el erróneo, pero bueno, por el complicado a veces, ¿no? Eso es un poco la historia, un poco que te podría contar de lo mío, un poco con la lectura. Claro, además, Invicto, Marcos Vázquez siempre dice que él ha escrito ese libro pensando en cuál es el libro que a él le hubiera gustado leer cuando llegara al estoicismo. Pues, un libro que te pone un mapa mental de las ideas principales, los conceptos, y luego ya te puedes introducir en efectivamente, pues los lectores clásicos que de primeras es difícil de leer también, porque, claro, es un lenguaje complicado, que tienes que pensar, que no puedes estar leyendo mientras estás viendo la tele, tienes que estar ahí. eh, De hecho, tengo un amigo que le ha aconsejado tratados morales de Séneca y me dice, mira, yo cuando es que salgo del trabajo me he comprado el libro, pero esa espesura, leerla, se me hace... Y le digo, mira, lo más fácil que puedes hacer es, mira, como te voy a colgar un poco, como suelo publicar lo más interesante y lo más inspirador, lo que tienes que hacer es seguir mi cuenta Twitter y te va a ser mucho más sencillo. Porque claro, te compras, por ejemplo, el libro de Descartes, ¿no? El discurso del método, que sí, también que me han entrado en bastantes escritores, ¿no? Claro, es un libro que igual tienes 30 40 páginas que está hablando de cómo funcionan los órganos humanos. Entonces, claro, son 40 páginas que te estás comiendo que, sí, que sí. tienes tu tela. Entonces, claro, tú publicas un poco lo más inspirador, cuando habla realmente del método, de la búsqueda de la verdad, etcétera, y claro, a la gente le parece muy apasionante y cuando se compran el libro te llaman y te dicen, oye, este libro, cuidado, ¿eh? Sí, 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 sí. Y les digo, antes de comprar nada, les digo preguntarme, porque Tú ya vas pasas lo duro primero y luego ya recomiendas, ¿no? Eres tú el que va abriendo ahí. eso es. Y yo tengo un Excel, que es el cuarto año que lo hago, en el que apunto todos los libros que leo, el autor, qué me ha parecido y si le recomiendo o no. Entonces, echando la vista atrás, me he dado cuenta de que, en cierto modo, he evolucionado como lector, ¿no? Digo, vale, los libros que estaba leyendo en 2018 eran más facilones, por así decirlo, y ahora que ya 2020 ya ha sido casi todo de clásicos y 2021 está siendo todo de filosofía y clásicos.
no sé si eso es una evolución como lector o no, si se puede catalogar así, pero ¿tú sientes algo parecido? ¿Sientes que esto te ayuda a evolucionar también como lector? ¿Que recomiendas ir a las fuentes clásicas? ¿O, o tú has empezado ya directamente leyendo esto como lector? O sea, ¿has evolucionado o has empezado por Eh, aquí? a ver, ahí, por ejemplo, yo por ejemplo, no estoy preocupado de los libros que leo, Ujú, ¿vale? Es decir, yo creo que podría leer mucho más de lo que leo. ¿Por qué? Porque a veces leo al ritmo que los voy compartiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, si vas a compartir un libro, tienes para escribir 10 publicaciones diarias ujú. y así puedes estar. Entonces, claro, como haces una publicación o dos del libro diarias que puedes hacer, entonces leo un poco más lento. No es que lea un poco más lento, sino que lo saboreo más, porque cuando yo lo estoy compartiendo, a su vez estoy interiorizando cosas. Claro. Además, yo tengo un problema que es la poca memoria. Tengo muy poca memoria. Entonces, la verdad que por eso tengo que decir también siempre la verdad, porque si no, los que tenemos muy poca memoria no nos queda otra que decir la verdad siempre. Y eso es lo positivo, pero lo negativo es que claro, que a la hora de leer y tal, olvido las cosas más fácil porque Claro, es verdad. Entonces no me preocupa cuánto leo, sino cuánto soy capaz de interiorizar lo que estoy leyendo. exacto. Y yo creo que estoy a veces más interesado ahora, por ejemplo, más que en adquirir nuevos conocimientos, en volver a releer todo lo que tengo. Por ejemplo, me explico, porque es decir, Séneca lo has leído la primera vez, pero si lo lees una segunda va a haber cosas que no has detectado en la primera. Y luego en el aprendizaje también es mucho más, hay que dedicar tanto tiempo a repasar como a los nuevos conocimientos, porque al final, pero esto es como en el entrenamiento del portero, es igual, no es solo adquirir nuevos conocimientos, pero, sino repasar los anteriores para que se vayan interiorizando. Entonces en la lectura es un poco eso. Y la verdad que si aplicaría un 5% de lo que estos sabios escriben, la verdad que la vida me iría mucho, la vida me iría mucho mejor. No me va mal, no me quejo, la verdad, pero sí que yo creo que me iría mucho mejor, ¿eh? Porque la verdad que es increíble cómo estos tíos nacidos antes de Cristo tenían estas mentes tan privilegiadas hace ya tanto tiempo, ¿eh? Y Es luego pensamos increíble. nosotros que vivimos, que parece que esto que estamos ya desarrollados, como que tal, que clonamos animales, hemos llegado a la luna, pero nuestros problemas morales siguen siendo los mismos de aquel entonces. Es verdad. O sea, en ese aspecto no hemos evolucionado. Entonces, que esto también nos da mucho que pensar, ¿eh? Sí, 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 totalmente. De hecho, yo creo que hoy está muy de moda, por así decirlo, porque, por ejemplo, con Marco Aurelio también estaba la plaga antonina, ¿no? Otra pandemia, que él tuvo que lidiar con ella. Y Séneca, por ejemplo, yo estoy con las cartas morales ahora y él habla todo el rato de no leer más libros de los que puedas tener, que es lo mismo que estamos hablando aquí ahora mismo. Habla de viajes, habla de que quien está siempre cambiando de cosas es porque nunca está contento en un sitio, que tendría que revisar lo que lleva dentro, porque si siempre está cambiando de sitio, él siempre se lleva a sí mismo, ¿no? Eso siempre lo dice también. O sea, que son ideas muy actuales, ¿no? Yo creo que son ideas totalmente aplicables a nuestra vida diaria. Sí, y de hecho yo creo que yo aplico muchas de ellas. Sin haberlo conocido ya las aplicaba. Ujú. Y ahora sobre todo en las que más carente andas o más carencia tienes a veces, pues esas son en las que más te centran, ¿no? Hay otras, por ejemplo, cuando habla un poco de las riquezas, ¿no? Que él habla es decir, que para él el dinero era, digamos, era una herramienta para poder desarrollar su virtud, Ujú. porque quita un estrés de la vida y eso hace que estés más relajado para dedicarte a esas cosas que realmente te apasionan, ¿no? Yo eso es algo que realmente he pensado siempre, ¿no? Yo no he visto, yo el dinero siempre lo he visto como seguridad y libertad Sí, para elegir lo que estás haciendo y es decir, y tener la libertad de cuando no estás haciendo algo que no te guste, dejar de hacerlo. de hecho, es lo que has comentado antes, ¿no? Que tú trabajabas y mientras entrenabas gratis muchas veces para poder llegar a donde estás hoy, ¿no? Entonces, el medio en ese caso era un fin para Eso es. poder dedicarte a esto. Justo tú lo has dicho. Eso es. Y bueno, y lo sigue siendo, pero además que lo digo muchas veces, el fútbol no es el fin, el fútbol es el medio.
¿Y el medio para qué? Pues para desarrollarme como persona. Es decir, para desarrollar mi virtud, que yo creo que es pues ayudar a los demás a ser mejores y a tener impacto en los demás, ¿no? En este caso en el fútbol y en el rendimiento. Y luego también el medio para tener una vida mejor, porque para mí una vida mejor es vivir acorde y estar alineado a lo que soy yo y a lo que es mi naturaleza. Entonces, estoy bastante alineado en todo, ¿no? Vivo una vida bastante íntegra en ese aspecto, ¿no? Cuando hablo de integridad, sobre todo hacia mi naturaleza y hacia lo que soy, porque además esto me sucede muchas veces, ¿no? Cuando hay algo que me chirría y no vivo alineado con lo que soy, no tengo esa paz mental. Ujú. Entonces, al final, hay que estar alineado y hay que estar en equilibrio, ¿no? Y sobre todo es eso, en vivir conforme, sobre todo conforme a la naturaleza, vivir acorde a como lo que tú entiendes que eres y de cómo tienes que vivir la vida, ¿no? Que no es fácil, ¿eh? Claro, o sea, es una, por llamarlo así, habilidad que se trabaja toda la vida, yo creo, ¿no? Al final nunca sé si llegas de alguna forma a eso, ¿no? Al ideal estoico, este del que hablan, al sabio estoico, ¿no? Y yo creo que en la pirámide de Maslow, yo creo que estoy en esa parte final, ¿no? Que es la autorrealización personal un poco, y es que además es un nivel que es inacabado. Y Claro, esa es la eso es. verdad. Es decir, eso nunca se acaba, ¿no? Y entonces en esas estamos, ¿no? Y sobre todo también yo creo que la filosofía y la lectura y todo esto también te ayudan un poco a llevar una vida mejor, ¿no? Porque a veces también a conocerte mejor a ti mismo, ¿no? Ujú. Porque al final también no puedes solucionar algo si no te miras para adentro y no sabes cómo estás funcionando, etcétera, ¿no? Y los que tenemos tiempo, pues en vez de pues, dedicarnos a otras cosas, pues me gusta dedicar parte de mi tiempo a esto, a esa lectura que me inspire pues, a ser mejor persona, a poder ser mejor en mi trabajo para ayudar a otros de mejor manera, etcétera, ¿no? Y en definitiva lo hago por egoísmo, ¿eh? El único egoísmo aceptable, el de hacer que todos estén bien para estar uno mejor, que decía Jacinto Benavente, ¿no? Y es verdad, porque es un egoísmo, es decir, en el que, no, claro, tienes una contraprestación, pero tampoco la estás esperando y lo que haces es dar para, en cierta manera, llenarte tú mientras estás dando, ¿no? Pero no porque estés esperando nada de nadie, sino porque dar a ti te hace feliz, ¿no? Entonces, desde ahí, pues uno cuando va por la noche a dormir y se pone allí en la almohada, pues duerme más tranquilo. Y ahí Sí, hablaríamos de Schopenhauer, ¿no? Desde la felicidad a través de la ausencia del sufrimiento, ¿no? Que es otra forma también de verlo, ¿no? sí, 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 totalmente. Y, y eso que has dicho es justo lo de lo que dicen los estoicos, ¿no? Que la propia recompensa de actuar con virtud es el actuar con virtud. No hay ninguna otra recompensa más, sino actuar bien, Que como tú lo sí, acabas de decir. y además sin esperar nada de nadie porque las expectativas generan muchas frustraciones. Sí, 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 sí. Entonces, al final, siempre digo, la opinión que más me importa es la de mi propia conciencia. Y es decir, si mi conciencia es feliz porque actúo así, pues ya ese es el precio, ¿no? Eso es lo que estoy obteniendo de haber hecho algo honesto o algo que me apasiona o sin esperar nada a cambio, ¿no? Y eso es uno de los temas que quería tratar contigo y ya que estamos hablando de esto, ¿cómo te ayudaba el estoicismo en concreto a tu vida personal y profesional? ¿Cómo lo aplicas? ¿Qué enseñanzas, sí, qué enseñanzas has aprendido de los estoicos? Mm. Por ejemplo, yo creo que, volviendo un poco a Séneca, en el que me veo bastante identificado, yo creo que es algo que ya estaba haciendo sin haberlo leído antes. Ujú, ¿Vale? El aprendizaje en todo esto, igual, la parte que más nos cuesta a todos, yo creo que es la de Epicteto, ujú. que habla un poco más de la aceptación, o sea, de aceptar las cosas tal y como nos vienen, Sí, ¿no? el Que amor decía, fati, ¿no? sí, que decía el que eso es, no es que esto sea un infortunio, sino que es una suerte sobrellevarlo noblemente, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte más complicada, ¿no? De aceptar, ¿no? Porque todos tenemos, yo creo que unas creencias, nos movemos con ciertos cánones, tenemos
digamos, unas creencias de lo que debe ser la honestidad, el sentido de la justicia, etcétera. Y claro, eso a veces nos lleva a rebelarnos, ¿no? Es decir, a no comprender ciertas cosas, ¿no? Ujú. Y ese no comprender ciertas cosas, pues normalmente acarrea sufrimiento, ¿no? Entonces, de ahí el amor fati, ama lo que te suceda, ¿no? Y además quiérelo, no es que digas, bueno, no, me resigno, es que lo quiero además, ¿no? Hay otra escritora también que decía que con un libro titulado Amar lo que es, y es que es verdad también, ¿no? Entonces, esa es la parte un poco de más, digamos, de aprendizaje, ¿no? Donde más uno se tiene que adentrar, ¿no? Porque al final yo creo que todos los problemas que tenemos en esta vida con las personas es porque no aceptamos que ellas no sean como nosotros. Lo que nos molesta es que no actúen como nosotros actuamos. Entonces, claro, desde esa aceptación, ¿no? Y desde revisarte tú mismo, ¿no? Y luego, sobre todo, a veces desde flexibilizarte tú mismo para flexibilizarte con los demás. Sí, sí. Entonces, ahí es la filosofía un poco donde más me interesa, ¿no? Para ir trabajando esos puntos que todavía a veces te chirrían, ¿no? Y luego también no solo está la aceptación, porque si bien es verdad que está bien aceptar, también la filosofía dice que cada uno tiene que vivir conforme a su naturaleza. Entonces también es verdad que no es solamente aceptar, es aceptar siempre y cuando no vaya en contra de tu naturaleza. Ujú. Y siempre y cuando aceptar si no tienes margen de maniobra. Pero si tienes margen de maniobra, es también, tienes que ser valiente, de ahí el coraje, para no aceptar aquello que no deseas porque quieres seguir viviendo conforme a tu naturaleza. Entonces, al final, esto no es aceptar porque sí, está aceptar, pero luego también vivir con la... Y ahí está un poco el equilibrio, ¿no? Sí, sí, sí. Además me estás recordando mucho a... Porque justo Massimo Pigliucci me dijo en la entrevista que él rechazaba un poco esto, ¿no? El hecho de que los estoicos dijeran, en concreto Epicteto, que no solo tienes que aceptar lo que te pasa, sino estar alegre con ello, ¿no? Porque él dice que, por ejemplo, si a ti se te muere una hija, tú lo puedes aceptar, pero no vas a estar alegre nunca. Entonces, esta parte de amor fati a él es la que más le chirriaba, ¿no? Y pensándolo bien es un poco así, pero simplemente yo creo que matizando esto un poco, igual sí que cuando te pasa algo que no te gusta, por ejemplo, que se te muera un familiar querido, eh, siempre puedes elegir un poco cómo afrontarlo, ¿no? Y puedes ponerte un luto infinito, o como dice Séneca en sus consolaciones, ¿no? Puedes ponerte un luto durante un tiempo y luego vivir por la gente que aún te queda, ¿no? Entonces, siempre se puede hacer algo, yo creo, ¿no? Siempre se Sí. puede elegir un poco. Seneca decía incluso que a veces ese dolor, que cuando alguien se iba, que a veces también no dejaba de ser fingimiento. Que también lo decía, Sí, en que algunos casos sí. en algunos casos sí, que también es cierto. Pero yo lo de Epicteto no me lo tomo por ahí tal y como tan radical, es decir, eso, tal y como dice él, ¿no? Ama lo que te suceda. Yo creo que es una especie también de idealización del término, ¿no? Ujú. De radicalizar el término, ¿no? Pero no lo entiendo así tan, indudablemente no te vas a alegrar porque un infortunio te esté sucediendo, pero sí que es verdad que lo que te va a marcar un poco es cómo tú lo estés llevando, porque es decir, eh, personas llevamos el dolor de diferente manera. Y esto lo explicaba el otro día. Imagínate que resulta que te pasa algo en la mano, que lo contaba con un libro que estaba leyendo, que te sucede algo en la mano y tienes que estar una semana de baja. Pues un violinista estaría deprimido. En cambio, alguien que esté trabajando en la construcción, pues el dolor no sería tanto para él, ¿no? Entonces también esto de el dolor es relativo y depende un poco también de las circunstancias, ¿no? Como todo, ¿no? Entonces, si uno es capaz de superar, de llevar ese dolor con alegría, el otro también puede. Lo único que tiene que hacer es cambiar sus perspectivas mentales y hacer un cambio de clic. Entonces, ahí sí que, volviendo a Epicteto, él radicalizaba un poco eso, porque es verdad que tú siempre tienes margen de maniobra para sobrellevar noblemente los infortunios, y eso es verdad. Ujú. Y en la vida profesional, por ejemplo, en concreto en tu campo, ¿esto se puede aplicar? ¿Tú lo utilizas en tu día a día, en entrenamientos? ¿Lo hablas con jugadores? ¿O esto es No, un la verdad poco... que en ese aspecto no he conocido muchos jugadores amantes de la filosofía. Creo que todavía no me he cruzado, no me he cruzado con ninguno. Pero bueno, nunca es tarde. Pero sí que es verdad, ¿no?
por ejemplo, mira, la parte de que habla Séneca un poco de la crítica, ¿no? Que Ujú. al final que sentirse alterado por la crítica no es más que propio que de gente de baja autoestima. ¿Sabes lo que porque al final te sientes como atacado y el que está seguro de sí mismo no se siente alterado por la opinión de los demás, ¿no? Entonces, en muchos aspectos de esos, pues la verdad que sí, que son bastante valiosos. Incluso cuando hablaba un poco de la guerra, ¿no? Que cada uno un poco que tiene su valor en la guerra, que tiene la misma valor aquel que sale a guerrear en primera línea como aquel que durante la noche hace de centinela para cuidar a aquellos que tienen que guerrear. Entonces, Totalmente. esto también es muy importante, ¿no? Lo de delegar, lo de tal, o sea, es que son un montón de términos a los cuales yo creo que se les puede dar relación. Y luego, sobre todo, a la brevedad de la vida, ¿no? Yo creo que soy una persona que no me hace falta que pase nada, digamos, negativo en mi vida para valorar un poco el privilegio de estar vivo, que decía Marco Aurelio, Sí, ¿no? sí, sí. Decía Cada además, mañana, ¿no? Sí. sí, a su modo, ¿no? Además que el privilegio de estar vivo, de respirar, de amar, y es que es así también. Entonces, damos por hecho que mañana nos vamos a levantar, pero esto no es así. Lo que pasa que, claro, nos damos cuenta cuando nos pasa algo. Entonces, yo creo que no hace falta que me pase nada, ni a mí ni a mi entorno familiar, para que valore el hecho de estar vivos, ¿no? Digamos. Bueno, y justo a él que se le murieron 8 hijos, ¿no? Sin ir más lejos. O sea, que él bien sabía él que te podías morir de un día para otro. Eres como una enciclopedia, ¿eh? Tú sí que has leído, ¿eh? Bueno, tú dices Yo que sí tienes que he poca, leído, tú dices que tienes poca memoria, pero te acuerdas de un sí, montón de sí, frases. sí. ¿Eh? Sí, bueno, me acuerdo más de los conceptos, ¿eh? Más que de las frases, me acuerdo mucho sobre todo de los conceptos, además porque los escribo. Y es algo que comentábamos antes, ¿no? Que a veces cuando tú compartes o enseñas o en tu trabajo, tú también estás aprendiendo, ¿no? Muchísimo, sí. Y eso también es importante, ¿no? Y cuando uno escribe, siempre escribe también con mucho más delicadeza que si lo escribiera para sí mismo a veces. No como en el caso de Marco Aurelio, que lo escribió para él y luego fue publicado, pero sí que cuando uno escribe para los demás, escribe siempre con más delicadeza un poco, ¿no? Porque al final lo vas a escribir para alguien, ¿no? Sí, siempre hay Y, una influencia, yo creo, ¿no? Si y sabes que lo van a luego, leer, sí, y luego está también el hecho, hay veces, ¿no? De que tendemos a enseñar de la manera que nos hubiera gustado aprender, sí, 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 sí. o la que hemos aprendido a veces, ¿no? Yo no he aprendido de la manera que enseño, pero sí que me hubiera gustado que me hubieran enseñado así. Y ya, bueno, ya voy al siguiente término, que ya incluso no es enseñar, sino es ayudar a aprender. Porque sí que es verdad que a veces cuando tienes que enseñar en esto del entrenamiento mismo y tal, tienes que enseñar con el cerebro del que está aprendiendo, que es Totalmente. lo, que es lo complicado también. Entonces, procuro nutrirme de muchos de estos conceptos para detectar situaciones cuando estoy trabajando o en mi vida cotidiana, para intentar pues darle una vuelta si considero que tengo que cambiar algo, indudablemente. No es todo, bueno, aquí esto hay que aguantarlo, esto tal. Es Claro. un poco, hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Sí, y me parece muy importante lo que has dicho, ¿no? Del saber cómo aprende el otro, porque evidentemente no todo el mundo aprende igual. Y yo que soy profe de inglés a tiempo parcial, sí que veo que hay chavales con los que hablando ya aprenden y otros tienen que verlo en cartas o tienen que verlo en tarjetas y moverlo y aprenden mucho más rápido. Entonces es verdad que es muy importante saber cómo aprendemos nosotros los primeros, ¿no? Que también es un arte que se va aprendiendo, yo creo, propiamente dicho, a lo largo de la vida, ¿no? Sí, y luego ya a esto le puedes dar todavía un siguiente nivel, es decir, y hay gente que no quiere aprender. Sí. Y esto también te sucede, es decir, tienes que trabajar con gente que no quiere aprender. Entonces, ahí está el concepto de tuyo que tú le quieres dar y le quieres dar desde el narcisismo. Le quieres dar algo porque tú le quieres dar algo que es valioso para ti, que es igual conocimiento. Sí, sí, sí. Es como si tienes a tu hijo y tú a tu hijo le estás regalando libros y él lo que quiere es la Play. Le estás regalando con egoísmo, porque le estás regalando algo que para ti es valioso, pero no para él. Totalmente. Y eso, Mónica Caballé, por ejemplo, creo que es un término que leí en el libro de ella, del arte de ser, que hablaba de dar desde el narcisismo. Y al final también es revisarte eso a veces, ¿no? Porque al final lo estás haciendo por ti, ¿no? Lo de enseñar, no por él. Sí, sí. Es verdad. resulta que él no quiere aprender.
Pero bueno, que esto también sucede a veces. Sí, 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 es curioso. Y hablando de esto, estoy aprendiendo mucho, por ejemplo, de Schopenhauer. Yo sí que quiero aprender, ¿no? Y que intento ver un aprendizaje en cada sitio. Tiene ideas muy parecidas a los estoicos, ¿no? O sea, no es que siempre he oído de Schopenhauer como el filósofo pesimista, ¿no? Y yo aquí te veo, no sé, yo estoy leyéndome aforismo sobre el arte de vivir, que creo que no es el mismo que el tuyo, ¿no? Tú estás leyendo el del arte de la El felicidad, mío es, mira, el arte de ser feliz, ¿vale? te voy a decir un secreto, te digo un secreto. Todos los libros que estoy compartiendo ahora, ya los he leído, ya estoy por los siguientes. Lo que pasa es que voy guardando las anotaciones y voy distribuyendo los contenidos. Ujú. Pero normalmente cuando estoy compartiendo un libro ya voy en el siguiente, normalmente. Vale, Entonces ya lo he terminado. A mí me parece un libro maravilloso este. vale, vale, pues Las lo instrucciones apunto. reglas. Y el arte de ser feliz. Y está bien estructurado, está bien estructurado. Algunas están como, bueno, son notas sueltas suyas también. Ujú. Eh, pero me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante. Hablan de, porque claro, el concepto suyo de la felicidad es desde, digamos, desde el no sufrimiento, ¿no? Ujú. Él dice que la felicidad es una quimera, que eso no existe, ¿no? Que al final que lo único que es verdad, la felicidad no es verdadera, que lo único que es verdad es el sufrimiento y que desde el no sufrimiento, que eso es la felicidad, ¿no? Él, bueno, lo habla un poco así y la verdad que tiene conceptos muy, muy buenos. Muy bueno. A mí es un libro que me está encantando y además que yo lo veo también muy relacionado también con el estoicismo, muy también en esa línea, ¿no? Y sobre todo, bueno, también desde la ausencia del deseo un poco, ¿no? Porque al Sí, final, lo único que el deseo al final nos lleva es a las frustraciones, ¿no? Porque siempre estamos deseando algo y cuando lo alcanzamos queremos otra cosa más. Y cuando lo alcanzamos queremos otra cosa más. Y al final es que nunca paramos. Entonces al final llega un momento que no vas a poder conseguir todo lo que deseas. Y yo siempre suelo decir que puedes tenerlo todo en esta vida, pero no al mismo tiempo. Y eso también es muy importante saberlo. O sea, es que queremos tener todo y al mismo tiempo. Entonces, mira, esto para que veas, por ejemplo, un poco, normalmente ahora que tengo mucho tiempo libre, lo que quiero es trabajar. Pero cuando estoy trabajando, lo que quiero es tener un poco más de tiempo libre y un fin de semana libre. Entonces, claro, esto cómo va, esto cómo va, ¿no? Y cuando me decías un poco, ¿no? El aprendizaje, ¿no? Mira, el aprendizaje, mira, te voy a poner un hecho concreto. Cuando terminé mi etapa en África, ujú. decidí acabar mi etapa en África. La verdad que estaba muy bien allí, estaba en una zona de confort, un buen salario, la verdad que muy integrado allí, 5 años, pero quería el fútbol de élite, ¿no? Entonces me puse en el mercado, rechacé una oferta de renovación y me puse en el mercado. Y cuando me puse en el mercado, volví a España y no me quería nadie. Y no tenía trabajo. Estuve 7 meses que me subía por las paredes. Y lo pasé fatal. Y cuando me salió trabajo, dije, joder, ¿pero por qué he estado cabreado 7 meses? Si resulta que ahora no tengo trabajo. Y dije, joder, es que he perdido 7 meses, no perder 7 meses de mi vida porque hice cosas, ¿no? Pero sí que estaba bastante torcido, ¿no? Y al final, cuando nos despidieron del Betis, pues dije, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo voy a estar en paro? No lo sé. Esto es un regalo. Ya dije, no voy a caer en el error anterior. Voy a aprovechar este tiempo para no tener la sensación de cuando encuentre trabajo de que no he disfrutado de esto. ¿Qué es lo que hice? Pues en esos 7 meses creo que visité 12 países. Qué bueno. Y salió la oferta del Barcelona y fui allí con una energía inmensa. ¿Por qué? Porque venía de haber estado alejado del fútbol, dedicándome a otras cosas y también con la sensación de no haber desaprovechado el tiempo, ¿no? Y al final ese es el aprendizaje. Esto podría haberme pasado otra vez y no haber aprendido la lección, pero la aprendí. Y hay otras que me pasan 3 veces para la cuarta aprenderla. Y hay algunas igual seguramente que quizás no aprenderé nunca, que tampoco lo Sí, sé. Que también pasa, ¿no? El hombre es el único animal que tropieza 2 veces, no es 2 veces, sino es, sin eso hasta 30, ¿no? Entonces, pues bueno, al final, bueno, cada vez que nos van sucediendo las cosas, las detectas mejor, también la edad, no es lo mismo cuando tenía 35, a ti es 48, entonces también es un proceso. Me hubiera gustado interesarme por todo esto mucho antes. Eso que me hubiera ahorrado, sufrimiento que me habría ahorrado seguramente.
Claro, es que ese es lo que te iba a preguntar, que si cuando te pasó esto de Sudáfrica ya conocías el estoicismo y la filosofía o todavía no. No, 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 todavía nada, no había Claro, cogido un libro de filosofía, vamos. Pero te voy a decir que me lo llegan a poner en la mano y vamos, me lo hubiera quitado encima. claro. Y fíjate lo que cambia la vida, ¿eh? O sea, lo que cambia la vida y el proceso, ¿no? Al final, o detectar, porque hay veces que las cosas están ahí, pero no las quieres ver porque te resistes. Esto es lo mismo que yo que tengo un Mac, siempre funcionaba con el PowerPoint de Microsoft. No quería cambiar hasta que me dijeron, oye, si quieres hacer esta presentación, la tienes que hacer aquí o no puedes presentar. Y fui al Keynote y desde entonces dije, pero si esto es una maravilla, ¿dónde está metido? ¿No? Pues hay veces que el cambio nos cuesta muchísimo, ¿no? Nos cuesta muchísimo y hay veces que son para bien, vamos. Eso que has dicho me recuerda a dos cosas. La primera es lo de Heráclito, ¿no? Que dice que una persona no pasa dos veces nunca por el mismo río. Y yo Efectivamente. creo que un libro tampoco pasa nunca dos veces por la misma persona, porque el libro sigue estando ahí, pero la persona ha cambiado. Entonces, El concepto de nómadas que dicen, el nómada que dicen, el nómada que dicen ellos en el mundo de la filosofía. sí, Y es verdad, y está también, y eso también lo puedes entender de dos maneras, ¿no? Porque también es verdad que las personas, en esencia, somos de una determinada manera, pero también de vez en cuando hacemos cosas que no van conforme a nuestra esencia. Es decir, las personas honestas también hacen cosas deshonestas y las personas deshonestas también hacen cosas honestas. Lo importante es dónde vives, primero, ¿no? ujú, ¿Qué es lo que es decir? Ese río es realmente el río, pero no es igual con el paso del exactamente, tiempo. La exactamente. persona que se va a bañar también tampoco es igual, ¿no? Entonces, es un concepto muy interesante que, mira, eso, casualidad, como estaba leyendo filosofía, me puse a ver la serie esta de Merlí. No sé si la has visto, que es muy No la he visto buena. entera, pero sí la he visto. He visto dos o tres Ya, capítulos. yo he visto las dos temporadas y la verdad que ahí, pues todos esos conceptos que los vas leyendo, los ves reflejados. Y cuando escuchas algo interesante, pues lo investigas, te metes en Wikipedia, empiezas a mirar, empiezas a leer y así un poco, pues vas aprendiendo. La Ujú. verdad, es que no es otra. Curiosidad. Aprender es curiosidad también. Totalmente, totalmente. Y quería preguntarte, porque hablando de aprendizaje, leer curiosidad, quería unir esto con el escribir, ¿no? He visto que tú también escribes en tu blog y escribes muy bien, por cierto. Mm, Gracias. ¿Qué significa para ti escribir? Me acuerdo que una frase de un tipo que se llama Kevin Kelly, que si no lo conoces te animo a que lo investigues. Él decía que escribir lo que le ayuda es a saber qué piensa. Y no sé si tú lo haces un poco por eso, o por dejar algo escrito, o por inspirar a otros. Sí, yo creo que me gusta a veces, ¿no? Cuando realmente tú escribes algo, lo haces realidad. Y hay una cosa, ¿no? Tú en tu cabeza te puedes mentir, pero cuando escribes no puedes mentir. Esto es, yo es que lo veo clarísimo, es decir, escribir algo que quede escrito que no lo sientes, yo no podría, Ya, es difícil. no Sí. podría, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? En las empresas, ¿no? Cuando despiden a alguien, ¿no? Viene el director deportivo, viene en cualquier empresa, llámese futbolística, director deportivo en este caso, en cualquier empresa. Cuando despiden a alguien, te dicen ahí unos argumentos de aquellas maneras, ¿no? Como si los tendrían que dejar por escrito realmente para que el siguiente los vea, ¿te dirían lo que te están diciendo? ¿Sabes lo que te digo? Es decir, Totalmente. que sea un poco más concreto, ¿no? Y cuando escribes lo que haces es concretar las cosas. Y de esas reflexiones que tú vas poniendo en texto, que vas codificando con palabras, surgen otras. Entonces yo esto empecé a escribir, ¿sabes cuándo? Cuando estaba en África, empecé a escribir, bueno, al principio compartía mis cosas en Facebook, no tenía ni redes sociales ni nada, pero llegué allí para estar en contacto con el resto del mundo, con España, digamos, pues bueno, lo que hice es crear un Facebook. El Facebook se me fue un poco de las manos porque como compartía cosas de entrenamientos y tal, pues llegué a las 5.000 personas y de ahí dije, pero ¿por qué tengo todo aquí? Voy a crear una web y creé una web. Pues bueno, esa web yo escribía prácticamente a diario. Pues al cabo del mes, aproximadamente eran más de 150 países
las personas que visitaban esa web. Ujú. A lo largo del año llegaban casi a los 180 y pico, que casi los países que hay en el mundo. Era una auténtica locura. Ya ves. Y a diario la visitaban desde 70 y pico países. Y luego ya cuando llegué al fútbol europeo, digamos, pues ya dejé de escribir. Dejé de escribir porque también aquí, pues bueno, pierdes un partido y escribes un artículo acerca de Schopenhauer, por ejemplo, de un libro que has leído y bueno, te puede Sí, te se puede saca todo pasar, de contexto y de todo, ¿no? ¿no? Se saca todo un poco a veces de contexto, ¿no? Entonces dejé escribir, y luego dije, ¿pero por qué? Si realmente me gusta y me gusta tener cosas ahí, no te metes con nadie, lo único que haces es escribir un poco, pues bueno, cosas que se te van ocurriendo, pues artículos sobre la pandemia, esto, y luego sobre todo ahora tengo la idea otra vez de volver a escribir sobre metodología del entrenamiento, que es algo que, por ejemplo, es lo que yo empecé a hacer, y luego ya empecé a escribir acerca de otras cosas. Pero tengo muchos artículos de metodología que ahora estoy republicando otra vez. Es decir, creo que entre hoy y mañana publicaré uno que lo escribí hace 8 años, en el cual hablo de uno de los pilares del modelo de trabajo, la pasión y lo personal. Entonces, cuando he vuelto a leer el artículo, ha sido como vivir aquello cuando lo escribí hace 8 años. Y eso es quien era hace 8 años. Y veo que en esos pilares, en ese pilar, es el mismo. Qué bueno. He modificado ciertas cosas, pero en definitiva sigo con la misma línea, la misma filosofía de pensamiento y de vida. Y es también eso lo bonito, ¿no? Que lo tienes todo recogido en una web, digamos. Y por eso también me gusta escribir. Y sobre todo para inspirar también a otros, ¿no? Porque creo que a veces el mensaje que estás contando es realmente bonito, ¿no? Y bueno, y al final es con testimonio, ¿no? Porque también estás hablando de metodología del entrenamiento, tienes un conocimiento, luego tienes el testimonio, ¿no? Porque realmente estás vivenciando lo que estás contando, ¿no? Entonces también eso daba más valor al conocimiento, creo yo. Hombre, muchísimo. Yo creo que hoy en día, sobre todo en Internet, el contenido en general está bastante prostituido porque hay mucha gente que escribe sobre cosas que no ha practicado o que no ha visto o que no ha vivido tal. Y lo tuyo no, lo tuyo es un entrenador deportivo que escribe sobre metodología de entrenamiento. Entonces, eso tiene un valor tremendo para alguien que quiera aprender sobre ello, ¿no? Y me parece brillante. Em, leo mucho precisamente que siempre pones en tus posts lo de Ítaca, ¿no? Lo de ir a Sí, Ítaca. ¿Qué y significa Ítaca para ti? Aparte de la Odisea y demás, ¿tiene algún significado Ítaca especial para ti? O... sí, bueno, el que tenía para Ulises, ¿no? Ítaca es un poco, Ulises lo que quería era volver a su casa, ¿no? Con su mujer y su hijo Telémaco, creo que era, ¿no? Creo que Y, sí, ¿no? Lo leí hace mucho tiempo. No me acuerdo bien de cómo se llama el hijo, pero creo que sí. y yo lo conocí, lo de Ítaca, el término de Ítaca, lo conocía ya por el 2010-11, que yo estaba en Sudáfrica, y lo conocí por un tal Jordi Pascual que me lo escribió en Twitter. Y me metí y, joder, me encantó el concepto. Y es que realmente me vi muy reflejado con ello. Y desde entonces, pues Ítaca yo creo que al final es, digamos, una especie también de Ikigai, ¿no? Que es un poco aquello que te hace moverte hacia adelante todas las mañanas, ¿no? Aquello que te inspira, ¿no? Son tus razones de vivir, tus valores, tus principios. Es un poco todo, ¿no? Y sobre todo es el camino más que el destino, ¿no? Porque hay veces que estamos siempre esperando la gran alegría y esa nunca llega, ¿no? Es como el surfista que está encima de la Sí. tabla y está esperando la ola grande, la ola grande, la ola grande, y los demás están allí surfeando, disfrutando, y el otro está allí esperando la ola grande. Entonces, al final, Ítaca no es la ola grande únicamente. Ítaca también son las olas pequeñas esas que realmente hay que coger también, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre la cito mucho porque es algo ya como algo muy, muy, muy personal, ¿no? Ya muy mío, ¿no? Lo he hecho muy mío el término ese. Sí, me gusta mucho la relación que has hecho entre lo de Ítaca e Ikigai, ¿no? Que es verdad que es lo mismo, ¿no? Es lo que te hace vivir, por lo que te levantas. Y Ulises se levantaba para volver a casa, ¿no? Y Sí, muy interesante. Mm, hablando de Ítaca, de la casa y demás, tú has vivido en muchos sitios, ¿no? Bueno, entre ellos Sudáfrica, Filipinas y
Creo que leí que habías entrenado a la selección de Australia o algo en Australia. No, selección de Filipinas. Ah, vale, pues en algún sitio he visto Australia, ¿eh? No sé dónde. Que No, no, selección de Filipinas. a mí me resonó porque yo he vivido en Australia 2 años Mm. y dije, me resonó. Vale. ¿Qué has aprendido de esas experiencias, ¿no? De salir de casa, estar solo en un país extranjero, que es el otro idioma, que es gente totalmente distinta a ti, con otras costumbres, con otros principios, con otras formas de ver hasta el color de piel, ¿no? Que es tan distinto, ¿no? ¿Cuáles son tus mayores aprendizajes de esos países? Yo creo que Sudáfrica es un país bastante peculiar por la connotación, bueno, todo lo que sucedió allí, ¿no? Con el tema del racismo, Nelson Mandela, etcétera. Ahí sobre todo para mí fue un punto de inflexión, ¿no? Yo siempre digo que creo que llegué allí a los 37 años, ahora tengo 48, yo creo que tengo 11 años de vida, en estos momentos soy un adolescente, porque es cuando empecé a entender la vida, realmente me conecté conmigo mismo, ¿no? África es un poco un continente muy especial, ¿no? Que todo el mundo lo dice, ¿no? Que la tienes que entender. Si tú vas a trabajar allí y vas pensando que todo tiene que ser a lo europeo, olvídate, te tienes que mimetizar. Y al principio el impacto es grande. De hecho, en el club donde yo estaba, ningún europeo estuvo más de 6 meses. Y yo hice 5 años. Ya ves. Ellos me lo decían, ellos me decían, coach, eres un negro atrapado en una piel blanca, me lo decían. Sí, me lo decían porque decía, es que cuando les dije que me iba, me decían, pero ¿cómo te vas a ir? Pero tráete aquí a tu familia, pero ¿cómo te vas a ir? Pero ¿cómo? Pero si tú estás aquí de maravilla. Y realmente lo estaba, ¿no? Porque la verdad que me enseñaron muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo entrenar desde el corazón. Ujú. Yo creo que era algo también que lo tenía dentro, ¿no? Pero ahí como que me solté, ¿no? Porque parece ser que a veces en el fútbol europeo como que es todo más como, ¿sabes? Que como más frío, ¿no? Y sobre todo también nos pasa mucho en Europa, a nivel de empresas, en todos los sitios, que cuanto más arriba más, las organizaciones menos humanizan. Ujú. Y allí lo que había era precisamente eso, había muchísima humanidad, ¿no? Y gente que con muy poco era muy feliz. Entonces conecté muy bien. Y sobre todo lo que aprendí allí es a presentarme de nuevo. Es decir, cuando tú estás viviendo, imagínate, 30 años en una ciudad, tú ya puede que interiormente estés cambiando, pero prácticamente asumes tu rol dentro de los círculos que ya tienes, porque todo el mundo espera de ti algo, que te comportes de una determinada manera y al final prácticamente les das lo que ellos quieren, en definitiva, ¿no? Porque es el rol que tú estás asumiendo, pero tú realmente ya no, igual no eres así. Entonces, cuando vas a un sitio nuevo, lo que haces es presentarte de nuevo y eliminas esas capas de ti que no te interesan, que ya te sobran porque ya no las necesitas. Es decir, porque es un entorno diferente y te presentas de nuevo y te quitas esas capas. Ahí vas adquiriendo otras capas, vas aprendiendo cosas y cuando vas a otro sitio hay otras capas de ti que te das cuenta que ya no te faltan. Entonces pasas al siguiente lugar. Y cada vez vas llegando un poco más a la esencia de lo que eres. ¿Por qué? Porque en todos los países aprendes algo, ¿no? Sobre todo en África, entrenar desde el corazón y a mí me inspiró para conectarme conmigo mismo. Y luego es más, yo te diría que no, yo creo que hay veces que lo tienes que entender, pero yo creo que hay veces que son regalos. Es decir, yo creo que África te da a ti la oportunidad, África elige a quién lo va a entender y a quién no. Es como el destino, ¿me entiendes lo que te digo? Hay gente por muchas veces, aunque hagan 10 viajes allí, no lo van a ver. Y otros con un mes lo ven, ¿no? Sí. Y ahí aprendí, por ejemplo, eso. Y luego me fui a Filipinas. Y me quejaba de muchas cosas en África durante mi etapa allí, pues cosas de la organización, del día a día, porque a veces las cosas eran caóticas. Y me di cuenta que en Filipinas la cosa era peor. Y lo curioso de todo esto, que en Filipinas les extrañaba y me decían, joder, ¿de dónde vienes tú? Nos extraña que te tomes esto con esta calma. Porque aquí ha habido entrenadores de otros países que les ha costado más. Pero claro, yo ya de donde venía ya había aprendido la lección. ¿Y qué lección había aprendido? ¿Te quejabas de lo que tenías allí? Pues ahora te vamos a dar doble ración con esto.
Y al principio estuve un poco torcido un tiempo, pero la verdad que luego le di la vuelta y dije, no, esto está aquí en mi vida por algo. O sea, no es por qué me está sucediendo a mí, sino para qué me está sucediendo. Entonces, y la verdad que marché de Filipinas siendo muchísimo mejor entrenador de lo que era. Y luego me llegó la oportunidad del Qué Betis. bueno, qué bueno. Y en el Betis es otro aprendizaje. Y en el Barcelona vas y es otro aprendizaje. Y al final vas continuando y vas aprendiendo cosas. Y ahora, por ejemplo, soy mucho mejor entrenador de lo que era, por ejemplo, el año pasado. Independientemente de que haya conseguido títulos o no, que eso no depende únicamente de ti, pero sí que es verdad que yo ahora, por ejemplo, veo que soy, con lo aprendido, que soy mucho mejor entrenador que lo que era, por ejemplo, antes de ir. Todo lo que has dicho es, no sé si te das cuenta, ¿no? Pero es súper estoico, porque em, nosotros tendemos a clasificar unas primeras impresiones de buenas o malas, ¿no? No son buenas ni malas, son hechos subjetivos. Simplemente tú lo empiezas a calificar como esto me gusta, esto no me gusta, pero aunque tú hiciste eso, por ejemplo, en Filipinas, luego dijiste, oye, esto está aquí por algo, vamos a ver qué es, o sea, te supiste apartar un poco de esa impresión de, uff, ¿qué es esto? Y supiste darle la vuelta. Entonces eso es actuar con mucha racionalidad, ¿no? Y de una forma muy, de no dejarse llevar o arrastrar por las emociones y decir, uff, esto no puedo con ello, me voy. No, es como, voy a esperar, voy a ver qué es esto, qué me está ofreciendo la vida y voy a ver. Y al final, mira, sales mucho más reforzado, ¿no? Sí que es verdad que ahí hay una cosa. Cuando no tienes otra cosa donde agarrarte, no te queda otra que aceptarlo, en cierta manera. Seguramente si hubiera tenido otra cosa, la situación hubiera sido también diferente, ¿no? Ujú. Pero la verdad es que esto es lo que hay. O sea, no tenía ningún lugar más para trabajar. Entonces, esto es como el perro que, no sé si habrás leído alguna vez, el perro que va junto con los dos caballos en la carreta. Indudablemente él quiere ir para otro sitio, pero no tiene fuerza contra los dos caballos. Entonces, o una de dos, o haces todo el viaje torcido, o sigues a los caballos ahí atado a la cuerda y disfrutas de lo que tienes alrededor. ¿Qué es lo que pasa? Eso está bien para un tiempo, pero no para mucho. Ahí estamos, volvemos un poco a lo de Epíteto, que para vivir conforme a tu naturaleza, Claro, claro. etcétera, ¿no? Entonces, al final, y esto que me dices del estoicismo, ya te lo digo, que si lees artículos míos, que ahora empezaré a publicar de hace 8 años, el mensaje era igual, es que era idéntico. Y es más, el paso del tiempo y el haber conseguido cosas y el haber llegado desde lo más bajo a la élite, a lo más alto, porque es verdad, Barcelona es lo más alto, la esencia me ha cambiado muy poco. O Qué sea, bueno. muy, muy poco. Y me da la impresión, por lo que te digo, de que eres un hombre que se conoce bastante bien a sí mismo, ¿no? O que se ha trabajado mucho, por lo menos, ¿no? Eso es un proceso vital. O sea, haces algo en concreto, pasas tiempo a solas, en silencio, reflexionas, todo va acompañado de la lectura, la escritura, haces algún tipo de... Porque es un proceso en el que estoy yo metido ahora mismo y a mí me ayuda mucho, por ejemplo, la meditación, ¿no? Es algo que... ¿Cómo lo haces tú? ¿O cómo lo has hecho? ¿O cómo lo estás haciendo? La verdad que paso más tiempo solo del que debería. Del que debería. Pero también es verdad que soy feliz. Y soy una persona bastante sociable porque la verdad que tengo un buen círculo de amigos allá donde voy. La verdad, me siento muy querido por la gente y yo también quiero mucho a la gente. La verdad que socializo bastante bien. Pero sí que es verdad es que me gusta pasar mucho tiempo solo también con mis cosas, con mi lectura, porque es que me hace feliz. Y tampoco hay nada escrito sobre el tiempo que tengas la verdad que hay que alternar, ¿no? La soledad con socializar, ¿no? Pero en este aspecto, pues la verdad que cada uno es como es y vivo conforme a mi naturaleza, ¿no? Y lo que me dices un poco, por ejemplo, de la meditación es algo que no puedo. Ujú. Es decir, yo tengo tal actividad cerebral, el multitasking y eso, lo mío es, vamos, es otro nivel ya. Y es algo de que, joder, que la verdad que ando a un ritmo, o sea, me cuesta estar tirado en el sofá sin a veces hacer nada. O sea, la verdad que tengo que leer o hacer algo productivo. Pero Ujú. también, la verdad que cuando pues, también sé disfrutar de no hacer nada, pero estoy más a hacer Haciendo- muchas cosas que a no hacer nada, ¿sabes? Entonces también necesito equilibrarme ahí un poco, ¿no? Al final,
ya lo decía Descartes también, ¿no? Que al final que suele decir que los extremos siempre, que cuanto más te alejas a los extremos, más te alejas de la verdad si la verdad estuviera en el camino contrario, ¿no? Entonces siempre un Qué poco bueno. tienes... Sí, es verdad, pues sí, además es que es... y siempre tienes que buscar pues un poco pues ese equilibrio, ¿no? Pero la verdad que en ese aspecto no me preocupa tampoco el tiempo que paso solo o no paso solo y tampoco cómo aprendo. Es decir, hay veces las cosas dejo que sigan su curso natural. Entonces tampoco estoy estresado por aprender, por esto, por querer leer más, sino más por comprender lo que leo, de entenderlo bien y lo llevo con pausa. Qué bueno. Sí, yo estoy en ese punto, ¿no? Justo estoy cambiando también el leer mucho en cantidad por leer los mismos libros una y otra vez, ¿no? Por volver a esos. Porque es verdad que algunas veces me lo he tomado como si esto fuera una carrera, ¿no? A ver quién lee más, a ver cuántos libros me leo. Y es verdad que la verdad, o lo que tú dices, ¿no? Está en unos cuantos libros. No hace falta, si los relees una y otra vez, como tú eres una persona distinta, siempre te van a mandar un mensaje distinto al que te mandaron la primera vez. Entonces está todo ahí. No hay que leer 5.000 libros, yo creo. Si te lees a lo mejor 10 o 20, vas a tener muchísimo, ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes un poco cuál es el problema también de esto del conocimiento? Es decir, cuanto más sabes, más abres el foco de tu sabiduría, pero también el de tu ignorancia, porque te estás dando cuenta de todo lo que te falta. Ya, ya. Es decir, yo si no hubiera leído a Séneca, no me hubiera dado cuenta que Marco Aurelio existía. Y luego vino Epíteto, luego Schopenhauer, y luego el otro, y te das cuenta, joder, qué ignorancia. Pero Sí, sí. esto hay una cosa, pero esto te pasa lo mismo también en el mundo del entrenamiento, ¿no? Es decir, cuanto más arriba estás en la élite, cada vez te haces mejor entrenador, ¿no? Pero también, a la vez que vas abriendo tu foco de sabiduría, también el de la ignorancia. Entonces, ¿eso cómo lo compensas? Realmente haciéndote bueno en aquello que realmente eres bueno, Ujú. haciéndote mejor y especializándote en ello. Es decir, si quieres leer a todos los escritores y a todos los filósofos del mundo, no vayas a llegar, pero sí que puedes especializarte en, por ejemplo, en estoicismo. Entonces lees todo lo que tiene que ver con el estoicismo, lo que al final es tu marca un poco, ¿no? Ujú. Y luego también está la otra que yo, por ejemplo, también no tengo problemas en leer todo, es decir, ¿no? ¿Esto quién lo decía? No desecharé, Séneca también lo decía, no desecharé una frase buena por un autor malo. Exactamente. Esa también es muy buena, es decir, hay veces por nuestros sesgos un poco de este tío no me cae bien, pues no lo voy a leer, pero bueno, cuidado, que puede decir cosas interesantes, ¿no? Entonces soy de eso también, me pasa lo mismo con la música, no soy de cantantes ni de discos, soy de canciones. No Ujú. me importa quién cante si la canción me gusta. Es decir, Claro. no tengo un determinado estilo de música, es decir, puedo saltar de una a otra si la canción me gusta. Y con los libros un poco igual, ¿no? Sí, es muy bueno eso que has dicho, ¿no? Lo de que... Y es verdad que le decía Séneca, como que la verdad no es propiedad de nadie, ¿no? Da igual quién lo haya dicho, si está bien, pues ya está. Y con la canción es verdad que es lo mismo. Mm, y por terminar un poco esta parte de la entrevista, sí que quería preguntarte, como has pasado por tantos equipos, ¿cuál es el que más te ha marcado? El que lleva, imagino que todos, pero el que llevas en el corazón, así que te acuerdes mucho o que haya tenido un especial significado para ti, ¿cuál es? Por motivos diferentes, ha habido dos especialmente. Uno África, el Mamelodi Sundowns, que hice 5 años de mi vida allí y fue una etapa muy intensa y ahí es donde me hice como entrenador. Y luego, sobre todo, el Betis, ¿no? El Betis, además, me acuerdo cuando llegué a Barcelona, hubo un periodista catalán que sacó un artículo haciendo referencia un poco al Manquetierra, ¿no? Porque me hizo una entrevista Ujú. cuando estuve ahí en África y él me decía que el Betis y África que estaban hechos un poco a mi medida. Y con el Betis me pasó un poco como con África, ¿no? Lo entiendes o no lo entiendes. Y es más, no los eliges tú a ellos, no eliges tus pasiones te eligen a ti. Y me tocaron con la varita y me dijeron, mira, usted lo va a entender.
Y la verdad ha sido el año más apasionante futbolísticamente, fueron los 2 años más apasionantes de mi vida. Fueron, vamos, independientemente bueno, de cómo salieron las cosas al final y de nuestra salida y tal, me quedo con con todo lo bueno. Y era un club en el que me veía muy identificado, y luego sobre todo ya era dentro, ¿no? Dentro del club, cómo estábamos, todo el cuerpo técnico, la sintonía Qué que guay. había con todos los empleados, y, y eso no te lo quita nadie, ¿no? Y la verdad que le tengo un cariño a ese equipo, bueno, para mí es muy, muy especial, vamos, y lo llevaré toda mi vida, ¿eh? Qué guay. Y algo que es recíproco también. Hay gente que todavía que te escribe del Betis o de África que digas, joder, también dejo aquí una huella aquí, nos acordamos mucho de ti. Sí, la verdad que no, sigo manteniendo muchísimo, muchísimo contacto, bien con África y también con el Betis sí, porque es que, vamos, es que es más reciente además. Y luego, pues, por la forma de ser también, ¿no? Por mi sentido del humor, por mi forma de ser, es una ciudad encantadora y la verdad me veo muy identificado. Y la verdad que escribí un artículo muy bonito en mi despedida del Betis, está por ahí, lo tengo en la web. La verdad que yo creo que es una de las cosas más bonitas que he escrito y Ujú. además que fue así, que fue muy sentido, ¿no? Y además es que sigo considerando que es como mi casa, ¿no? Cada vez que vuelvo a Sevilla es como estar allí, me considero como de allí prácticamente porque es que me veo muy integrado, independientemente que no, mi cultura es otra y vengo de otro sitio, la verdad, pero es un sitio en el que me he sentido muy querido, en el que he querido mucho y la verdad que al final es que uno de dónde es, de allá donde le quieren y de allá donde es feliz, porque también Sí, tenemos un poco de... No soy cautivo de idiomas ni ideologías, porque es verdad. Ni entiendo ni de patrias, ni de geografías, ni de nada, porque al final uno ¿qué es lo que necesita en esta vida? Una comunidad, un poco, una comunidad además que sea afín un poco a tus valores y tu forma de ser. Eso es lo más importante. Si la sangre no hace a padres y hijos, como digo yo. O sea, yo no le quiero a mi hermano y a mi padre porque son mi hermano y mi padre porque tenemos la misma sangre, sino por las personas que son. Y esto es así. exactamente. Entonces, a partir de ahí me declaro apátrida, como digo yo. Y al final eres de donde quieres y de donde te quieren. Qué bueno, qué guay. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y eso es un poco también con lo que decía, no sé si era Sócrates, creo que decía, que somos ciudadanos del mundo, ¿no? Que no somos de Plasencia o de tal, sino que somos de todos sitios, ¿no? Y va un poco en línea con esto, ¿no? Em, por terminar la entrevista, quería hacer la parte de las preguntas rápidas, porque las preguntas de la audiencia ya las he ido metiendo por aquí, porque ya han ido surgiendo. Y quería hacerte unas preguntas muy rápidas que se contestan en minutos para conocer un poco más sobre ti. La primera de ellas es, ¿cuál es el libro que más has regalado y por qué? Pues me acuerdo de los dos últimos que he regalado. eh, La ciencia del lenguaje positivo, Ujú, que se lo regalé a la hija de Quique Setién, ujú. y el arte de la felicidad del Dalai Lama, que se lo regalé a un amigo, a Goyo, porque él me regaló en su día, me regaló otro, que era de Byron Katie, de Amar lo que es, Ujú. y tenía esa deuda pendiente. Esos dos son los últimos que he regalado. Pues los voy a buscar porque no me he leído ninguno de los dos, así que me interesan mucho, ¿no? Y sobre todo el primero tiene que ver mucho con la importancia de las palabras, ¿no? Quizás, o... Sí, eso es, sí. La verdad es un libro bastante interesante, lo estuve compartiendo también en mis redes. La verdad es un libro que tiene conceptos también muy interesantes y además que, bueno, de todos yo creo que sacas algo, algún concepto, ¿no? Y este pues tiene cosas, la verdad, que muy valiosas. Lo mismo que el de amar lo que es un poco lo que hablábamos de aceptar las cosas tal y como nos vienen. Lo que pasa es que es un libro, igual es más denso y digamos más repetitivo en el concepto, pero sí que la verdad que no es tan divertido de leer, pero también tiene sus cosas, sus Vale. cosas. Vale, la siguiente pregunta es, ¿en qué te gustaría mejorar? Ser igual un poco más paciente, hablar menos y escuchar más, dominar un poco
digamos, no dominar, ¿no? Porque soy una persona que tengo bastante autocontrol, ¿no? Pero sí un poco, digamos, no tener un sentido de la justicia tan marcado, ¿no? Ujú. Es decir, ser capaz a veces digamos, de jugar un poco con los valores y anteponer unas cosas a otras, ¿no? A veces no siempre tienes que poner la honestidad primero, ¿no? Sobre todo eh, cuando estás en elitismos, como digo yo, ¿no? Hay veces que hay que hacer movimientos estratégicos y no honestos. Ujú. Y ahí está un poco, a veces el equilibrio ese, ¿no? Es decir, de poder mutarte sin tener la sensación, o mutarte o mimetizarte sin tener la sensación de perder tu esencia. Eso es un poco pasar de Séneca a Sun Tzu, ¿no? Sí. Luego, también ser un poco menos egoísta con mi tiempo libre, ¿no? Hay veces que estoy aquí y no visito a mis padres que están ahí abajo a 2 manzanas, porque no me gusta a veces ni estoy aquí también en casa. Igual estoy 3 días seguidos sin salir de casa, encima que aquí en el norte que está lloviendo todo el día, y me dicen, trabaja a comer aunque sea un día, y hay veces que debería hacer ese esfuerzo, ¿no? Pero bueno, ellos también ya son mucho tiempo ya conmigo, ya me conocen bien y también saben que vivo conforme a mi naturaleza, y la verdad que me quieren tal y como son, me quieren tal y como soy, no les queda otra también, Qué un poco, bueno. ¿no? Así que en esas pequeñas cosillas sí que la verdad que uno querría mejorar, ¿no? Bueno, yo creo que siempre se quiere mejorar en algo, ¿no? Al final, si uno es un poco curioso e inconformista, nunca te vas a considerar que no quieres mejorar en nada, ¿no? Yo creo. Mm, ¿A quién te gustaría conocer que no, o sentarte a tomar un café con alguien y vale figura histórica o cualquier persona, cualquier persona? Ya, me hubiera gustado una charla de esas debajo del árbol o dar un paseo por ahí con el gran Séneca, ¿eh? Sí, eso sí que hubiera estado bien. Pero mira, una persona, por ejemplo, que me parece interesante por el libro del arte de ser, igual Mónica Caballé. Ujú. Y fíjate que no le pongo ni cara, porque tampoco me he metido en Google para saber qué aspecto tiene, porque lo típico que haces a veces cuando te dicen un nombre, dices, voy a googlear a ver quién es, voy a ponerle cara a esta persona, ¿no? Pero sí que el libro lo vi bastante también, que aunaba muchas cosas del estoicismo y de otras filosofías, ¿no? Y además, Ujú. bueno, el libro es un poco la filosofía sapiencial, algo un poco digamos, la filosofía como terapia, ¿no? Al final y al final es verdad, porque todo viene un poco de la filosofía y ella lo tiene también bastante bien estructurado. Y luego creo que tiene otro libro, El arte de ser, la sabiduría recobrada, creo que es. Y es un libro también que seguramente me compraré en un futuro, ¿no? Porque viendo el primero, son libros bastante densos, o sea, de muchas páginas y necesitan su tiempo. Tengo también, para leer ahí, que me lo regalaron, las cartas a Lucilio, y ya de la que empiece lo leeré, ¿no? Pero claro, como va a ser todo de la misma temática, estoy ahora un poco leyendo algo un poquito, pues igual 200 o 300 páginas, porque cartas a Lucilio pueden ser 700, pueden ser 124. cartas, Ujú. pero páginas son 700 y Ah, pico. sí, lo tengo por ahí. Páginas Sí, es sí, un sí, buen por eso tocho. son cartas, pero claro, entonces, claro, al final un poco estoy yendo a cosas un poco más para coger cosas de diferentes conceptos, pero es un libro que la verdad que lo tengo Mm. que leer. Yo es un libro que, además lo estamos viendo ahora en el club de lectura que tengo, y es un libro que lo tengo de que a veces lo tengo en la mesa, paso, abro una hoja al azar y la leo, y en cualquier hoja que he abierto siempre digo, madre mía, sobre esto hay que pensar un rato porque cada hoja tiene una perla, ¿eh? Mínimo. Hay algunas que tienen 10 o 12, o sea, es una pasada. ¿Sabes lo que me estoy dando cuenta ahora? Cuando estoy hablando contigo, que he leído bastante, ¿no? Porque digo, pues tío, me estoy dando cuenta ahora, fíjate que es Sí. una de las cosas que cuando compartes te das cuenta. Y cuando estás hablando, porque estas conversaciones yo normalmente no las tengo, Ujú. y ahora que estamos hablando, digo, pues la verdad, porque yo he escuchado varios podcasts tuyos, y la verdad, bueno, lo que has leído eso tiene, vamos, Bueno. has leído mucho, mucho, mucho. Sí, yo también.
pero mucho, mucho. Y la gente a la que has entrevistado, la verdad que también, porque he Claro. estado en los postgrad y he visto gente. Por eso cuando me llamaste dije, ¿qué quieres que te cuente? Porque con las personas que estás llevando ahí, yo poco tengo que aportar en este aspecto, ¿no? Porque mi experiencia con la filosofía es mucho menor de los renombres que has estado entrevistando. Entonces, por eso te decía cuando me extrañó un poco y dije, ¿realmente de qué quieres que te hable? Y digo, no, de filosofía. Bueno, pues mi humilde aporte ahí estará. Yo creo que de todo el mundo se puede aprender un montón de cosas y siempre que traigo gente al podcast mm, es porque sé que pueden aportar muchísimo y tú lo estás haciendo. O sea, toda esta experiencia que tú tienes con la filosofía, habiendo entrenado en los sitios donde has entrenado y donde has vivido, o sea, me parece brutal. Yo tenía muchas ganas de hablar contigo, sí. O sea, evidentemente, por ejemplo, yo cuando hablo con Massimo Pilucci, claro, él me estuvo hablando de metafísica, yo de cosas que yo ni entendía ni había oído en mi vida. Entonces, claro, es que estamos hablando de, yo creo, siempre que hablo de Massimo Pilucci, creo que es el Séneca de hoy, ¿no? Al final es una de las personas de las que se hablará dentro de 500 años, a lo mejor, ¿sabes? Yo lo he escuchado alguna charla suya el año pasado. Lo he escuchado y sí, bueno, es estoicismo puro también. Sí. Purísimo, sí. Y ya por último, la penúltima pregunta es, ¿a quién te gustaría que entrevistara yo para este podcast? ¿A quién me recomiendas o quién crees que sería un buen candidato o candidata? Pues mira, Mónica Caballé, mira, me gustaría, Vale. Eres... porque yo creo que ella te va a dar una visión de todo esto bestial. Porque para escribir el libro que ha escrito, el arte de ser y enlazar toda esa psicología con un poco con la filosofía y tal y como ella lo hace y tal, me parece que tiene que ser una mente brillantísima. O sea, pero brillante, brillante. Y yo creo que sí que, yo creo que te gustaría. Además te gustaría a ti. Hazlo por ti, hazlo por ti. Claro, mira. Pues muchas entrevistas, o yo creo que casi todas las hago por mí. Lo que pasa es que luego a la gente le gusta, ¿no? Pero por eso digo, hago preguntas a la audiencia, porque en realidad digo, si pregunto solo lo que yo quiero, y eres la segunda persona que me la dice, después de Okusho Villalba, creo que me lo dijo, no sé si has oído esa entrevista Sí, al sí, maestro sí, Zen. sí, sí. Él me lo dijo también, Mónica Caballé. Entonces, pues bueno, voy a intentarlo. Y ya para terminar, ¿dónde puede encontrarte la gente que quiera saber más sobre ti, sobre tus lecturas, tus reflexiones? Bueno, pues tengo mis redes sociales, pues Twitter, Instagram, Ujú, LinkedIn y luego tengo mi website, bueno, en Facebook también, ujú, johnpascua.com. ¿vale? Y bueno, ahí ahora, además que estoy de estreno, porque prácticamente he sacado la nueva versión hace prácticamente 3 días, Ah, muy bien. y bueno, y ahí pueden leer un poco en el apartado de blog y eso, pues pueden leer lo último que he escrito estos 2 últimos años y luego hay otras secciones como el área de, digamos, de África, mi aventura en África, en Filipinas, donde hay ahí todo lo que escribí mientras estuve en esa etapa de mi vida. Hay un área también de mis viajes en el cual comparto vídeos de mi canal de YouTube, bueno, grabaciones que voy Me haciendo, pongo. lugares que voy visitando. Y la verdad que, bueno, para echar un rato entretenido, para alguien que le interese ver cosas un poco diferentes, ¿no? Y una visión diferente un poco del fútbol también, ¿no? Porque hay muchos artículos en los cuales he escrito de mi etapa en el Betis y también en el Barcelona que poco tienen que ver con el fútbol. Es decir, hay una historia de fútbol detrás, pero realmente estoy contando una historia futbolística a través de cómo yo la he vivido. O sea, la parte esa de atrás que es la personal, ¿no? Que no solo es la dimensión profesional, ¿no? Que esa igual todo el mundo puede ver, ¿no? Pero sí lo que es realmente cuando abandono los sitios, cuando marcho, cuando estoy, qué es lo que realmente siento y qué es lo que me mueve a trabajar y cuáles son las emociones Qué esas un bueno. poco que me invaden, ¿no? Maravilloso. Pues lo voy a poner todo en las notas del capítulo y en el vídeo de YouTube. Así que, bueno, pues hasta aquí la entrevista y muchísimas gracias por haberlo hecho todo tan fácil. Ha sido un súper honor poder hablar contigo y a ver si nos vemos por aquí. El honor ha sido mío y el placer. Muchísimas gracias. Estupendo. Pues seguimos en contacto. Hablamos pronto. Venga, hasta luego. Chao, chao.